Compañeros, buenas noches. Mi nombre es Pedro Caballero Castro, alumno de la materia de Derecho Procesal Civil y Mercantil. A continuación, realizaremos un video donde explicaremos algunos elementos o los elementos completos de la prueba. La prueba la podemos definir como los elementos que sirven de base para sustentar el dicho tanto del actor como del demandado, partiendo que el que acusa tiene que probar y el que niega solamente en algunos casos tiene que probar. Para entender un poquito más el tema y tomar tanto los procesos civiles como mercantiles, propondremos dos casos donde abordaremos ejemplos de los tipos de prueba que existen o de los tipos de prueba que se manejan en los juicios. Haremos un ejemplo tanto civil como un ejemplo mercantil. Bueno, entonces pasaremos al ejemplo civil primeramente, donde hablaremos o donde expresaremos los tipos de prueba, qué son, en qué casos se presentan, algunos ejemplos y el fundamento. Empezamos con la primera prueba a desarrollar. La primera prueba que desarrollamos es la prueba confesional. La prueba confesional la entendemos como lo que tienen que decir las partes en el juicio, es decir, las confesiones o los testimonios de los actores. Pongamos un ejemplo en un divorcio donde el actor es la esposa y el demandado es el esposo. La esposa hará una serie de preguntas que deberá contestar el esposo. La contestación de estas preguntas se le llama prueba confesional. Viceversa, también el esposo puede hacer algunas preguntas que deberá contestar la esposa. A esta contestación que realice la esposa también se le llamará prueba confesional. ¿En qué casos se presenta la prueba confesional? Pueden ser en divorcios, puede ser en herencias o algunos otros casos del índole civil. Esta prueba se regula en los artículos 95 al 128 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Seguimos con la siguiente prueba. La siguiente prueba es la testimonial. La testimonial entendemos que son los testimonios que dan algunos terceros que le constan los hechos que aseguran la demanda o que se figuran en la demanda. Por ejemplo, tomando otra vez nuestro ejemplo de un divorcio. Podemos citar que se cita declarar a la vecina que le puede constar los hechos de infidelidad del esposo. Esta puede ser un testigo a favor de la esposa porque conoce y le consta que el esposo ha sido infiel. Esta prueba se regula por los artículos 165 al 187 del Código Federal de Procedimientos Civiles. La tercera prueba que analizaremos será la pericial. La pericial se refiere cuando un experto en determinada materia emite su dictamen sobre determinados hechos. Por ejemplo, ¿en qué caso se presenta? Podemos hacer en una demanda de daños y prejuicios. Si la trasladamos a nuestro ejemplo, podemos ver que la esposa ofrece peritaje psicológico para demostrar el daño que ofrecen sus hijos por la infidelidad de su esposo. Esto nos ayudará para que el juez dé más rápido el fallo y el divorcio. Este tipo de prueba se regula por el 143 al 160 artículos del Código Federal de Procedimientos Civiles. La siguiente prueba es la documental, que son documentos que intentan probar los dichos entre las partes. Algún caso en particular que se presenta esta prueba es el juicio por cumplimiento de contrato o algún otro ejemplo. Si lo trasladamos a nuestro ejemplo del divorcio, es cuando la esposa ofrece algunas pruebas como fotografías donde se observa que Juan está con su amante, o su esposo está con su amante. Esta prueba se regula por el artículo 129 al 142 del Código Federal de Procedimientos Civiles. La siguiente prueba que analizaremos es la inspección judicial. Esta es el examen realizado por una autoridad para buscar tener su propia opinión sobre la cosa. Basándonos en nuestro ejemplo, podemos ver que el juez, mediante una trabajadora social, visita la casa de los esposos para ver para corroborar cómo viven los hijos y la esposa que son actores en la demanda. Esta prueba se regula o se fundamenta en el artículo 161 al 164 del Código Federal de Procedimientos Civiles. La última prueba que analizaremos es la de presunciones. Estas presunciones son conjeturas realizadas por el conocimiento de dos hechos demostrados como ciertos. En mi opinión, esta prueba
se realiza en todos los casos de índole civil. Pienso que es necesaria en todos los casos. Un ejemplo de esto basándolo basando a nuestro caso de divorcio es, por ejemplo, la esposa sabe que su esposo no estuvo con él en su casa el día martes, tampoco estuvo con la persona con la que supone que tampoco estuvo con la persona con la que supone es su amante, por lo que presumimos que ellos estuvieron juntos. Es decir, de dos hechos conocidos presumimos un tercero. Ya hemos desahogado las pruebas y los casos que se presentan en el derecho civil. Ahora iremos al caso del derecho mercantil, del proceso mercantil. Igualmente que en el proceso civil manejaremos un ejemplo y iremos desarrollando prueba por prueba. La confesional. Como ya lo vimos, es el dicho que tienen que decir las partes sobre el proceso. En este ejemplo proponemos donde un proveedor demanda o de un cliente de un proveedor demanda a su cliente el pago de un material que que está en litigio porque no se ha pagado. En este caso pondremos como actor a Pedro y el demandado a una compañía, a una moral que no ha pagado el material. Por ejemplo, en toda la confesional pondremos el ejemplo que Pedro demanda a la moral citándolo para declarar sobre la recepción de un material presuntamente no pagado. La testimonial podremos decir, la confesional se regula en el artículo 1390 bis 40 del Código de Comercio. La testimonial, como ya lo mencionamos, que es, por ejemplo, se cita a declarar al empleado de Pedro, ya que le consta la recepción del material no pagado objeto de la demanda. Es decir, Pedro llevó el material al domicilio de la moral, donde alguien se lo recibió. Ese alguien se cita a declarar porque le consta el recibimiento del material. La pericial. La pericial. La compañía ofrece como peritaje la firma del empleado de Pedro, donde se demuestra que el empleado de Pedro sí recibió el material y que es la firma del empleado de Pedro. La documental. La compañía presenta facturas o notas de salida del material que son firmadas. Además, ofrece como pruebas las altas del Seguro Social para demostrar que sí es empleado de Pedro y que bajo el Código de Comercio se debe de considerar de que es como si Pedro hubiera recibido el material porque es su empleado y además se recibió en el domicilio fiscal de Pedro. Por lo tanto, Pedro no debe de negarse a pagar el material. La documental. Presenta facturas, notas de salida por los empleados de Pedro. Además, como ya lo mencionamos, las altas del Seguro Social son donde se demuestra la relación laboral. Inspección judicial. Personal del juez visita el negocio de Pedro para observar cómo es el proceso de la entrega de materiales. Esto para corroborar los dichos de la moral, donde asegura que sí le envió el material a Pedro y que está argumentando que no se recibió, por tanto no se debe de pagar. Las presunciones. Sabemos que el material sí lo reciben los empleados de Pedro. También sabemos que Pedro reclama en la denuncia ante la M que fue robado un material. Por lo tanto, presumimos que el material que no ha pagado le fue robado. Aquí hablamos de dos hechos conocidos. Primero, que sabemos que por costumbre los materiales son recibidos por empleados de Pedro. Y también sabemos que Pedro presentó una denuncia por robo. Por lo tanto, podemos presumir y asumir que Pedro se está negando a pagar un material que le robaron para no correr ese gasto. Bueno, pasamos a la segunda parte de nuestro video. La segunda parte de nuestro video, después de haber analizado las pruebas, estas se deben de presentar en una etapa determinada durante el proceso y esta es en el llamado fase probatoria.
La fase probatoria se compone de de cuatro, que es el ofrecimiento. En el ofrecimiento es la etapa donde las partes muestran al juez las diferentes pruebas que tienen y explican las razones por qué debe estudiar la prueba. Después de que se le presenta las pruebas al juez, este entra en el proceso o en la etapa de admisión, que es donde el juez juzga, donde el juzgador analiza y estudia los diferentes tipos de prueba que le fueron presentados, y esta concluye con la decisión de si procede a la preparación y desahogo de la prueba y la forma en que serán. Por ejemplo, puede limitar cierta prueba. Por ejemplo, si se le presentan 5 o 10 testigos, él puede decir que nomás va a recibir a 2 o 3, o si le presentan varias pruebas documentales, solamente puede decir que con estas basta o con estas son necesarias porque las demás pueden ser repetitivas. Después de que admitió ciertas pruebas o que las limitó o que las pasó, pasamos a la fase de preparación, que es donde se realizan los arreglos necesarios para poder presentar cada prueba. Por ejemplo, citar las partes, a los testigos, peritos, citar informes de autoridades, girar exhortas, entre otros. El desahogo ya es la presentación o muestra de dicha prueba ante el juez bajo ciertos lineamientos y formalidades previamente establecidos. Para entender este procedimiento, analizaremos una prueba de testimonial o de un testigo. Por ejemplo, en el ofrecimiento explicamos al juez el testimonio de una persona, porque es importante presentarla. En la admisión, el juez analiza si este testigo es importante en el juicio. De serlo pasa a la preparación. En la preparación es donde se le mandan los exhortos, los citatorios al testigo para notificar la hora y lugar donde hará efectiva su testimonio o su comparecencia. En el desahogo es la comparecencia o donde expresa el testimonio el testigo. En base, ya con todas estas pruebas, cuando una prueba pasa por estas 4 etapas, se puede decir que podrá ser analizada por el juez y tomada en cuenta para hacer una sentencia. Bueno, este es el tema que hemos analizado de prueba. Esperemos y les haya gustado y sea de su entendimiento. Muchas gracias.